El sector inmobiliario tampoco es inmune a las consecuencias del coronavirus y se convierte en uno de los más afectados por el estado de alarma. En Navarra, el precio de la vivienda ha subido un 3,3% el primer trimestre del año, pero la compraventa del inmueble se resiente ante la incertidumbre que ha provocado la pandemia. También la construcción vuelve a sufrir una crisis, como ya ocurrió hace una década. Este sector había recuperado cierta vitalidad en los últimos 5 años, pero vuelve a caer tras cumplirse una semana de paralización total. Navarra tenía algo más de 2.000 viviendas en fase de construcción y actualmente da empleo a más de 15.000 personas. Situación complicada también, qué duda cabe, para el sector de la construcción, pero hoy tenemos una mirada más detallada precisamente de este sector. Queremos hablar con el presidente del Colegio de Arquitectos Vasco Navarro, el arquitecto Patxi Chocarro, sobre las viviendas, si verdaderamente están pensadas para un tiempo de vida en casa, ¿no? Estamos acostumbrados a vivir mucho en la calle, tener mucho ajetreo y pasar poco tiempo en casa. Ahora todo lo contrario. ¿Tendrán que cambiar las formas de construcción de casas, de pisos? Patxi Chocarro, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Patxi? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal? Bien, razonablemente bien. Triste como casi todo el mundo, pero bien. Así es, bueno, triste sin duda alguna por las circunstancias, con dificultades, ¿verdad? Pero bueno, vamos a mirar hoy de una manera especial también a vuestra profesión, a la arquitectura, al diseño de las viviendas. ¿Las viviendas actuales verdaderamente están pensadas para estar recluidos en ellas muchos días, Patxi? Bueno, vamos a ver, primero tenemos que diferenciar efectivamente las viviendas colectivas. Estamos hablando del 90% de donde vivimos todos, ¿no? En pisos habitualmente, porque el sector, diríamos, de una vivienda adosada o una vivienda aislada es otro tema, ¿no? Efectivamente, nuestras viviendas seguramente no tienen, primero, la dimensión y seguramente muchas de las condiciones que necesitamos para hacer las funciones que ahora nos está exigiendo este coronavirus. Nos está exigiendo que la función que tiene la ciudad, que es trabajar, descansar y vivir, bueno, pues resulta que lo estamos haciendo todo a la vez en la casa, ¿no? Y todo de repente, hasta trabajando también, ¿no? Entonces, efectivamente, las viviendas yo creo que no están preparadas para esto. Hay bastantes factores, si quieres ahora los comentamos. Sí, qué duda cabe, ¿no? Porque estamos pensando muchísimo en la iluminación, fundamental en este tiempo, ¿verdad? Ventilación, amplitud. ¿En qué términos, sobre todo, tendrían que cambiar o habría que tener presente, bueno, esta ola de reclusión en la que estamos para el futuro, ¿no? Por si hubiera una situación similar en un futuro próximo o alejado. ¿Qué deberíamos mejorar, Patxi? Bueno, vamos a ver, yo creo que por una parte es, bueno, lo que has comentado tú antes, o sea, la iluminación y la ventilación es fundamental en una vivienda. Bien es cierto que ahora mismo tenemos nosotros, los arquitectos, nos encontramos con una normativa, yo creo que demasiado homogénea, muy rígida, poco versátil, para hacer espacios pues realmente confortables, ¿no? Y que ahora mismo con esta normativa que tenemos tanto en Navarra como en general en España, pues es bastante complicado. Una vivienda tiene que tener esa iluminación, además a poder ser cruzada, esa permeabilidad visual entre el exterior y el interior. Yo creo que es fundamental, era hasta ahora fundamental, pero ahora todavía nos estamos dando cuenta de que es mucho más importante eso, ¿no? Claro, por ejemplo también terrazas comunitarias, huertos urbanos, todo esto podría encajar en un nuevo modelo que suponga una mayor flexibilización en las normas, como dices, pero sin pensar, ¿no? en viviendas adosadas, en chalés, en casas unifamiliares, no, sí. En las viviendas colectivas. ¿Habrá posibilidad de cambiar las cosas para tener más terrazas, quizá huertos, quizá algún lugar de esparcimiento deportivo? ¿Es posible? Hombre, yo creo que por supuesto es posible. Es curioso porque se da la paradoja que, por ejemplo, en Pamplona es bastante habitual que haya muchas viviendas que, insisto, paradójicamente se hayan cerrado los balcones, seguramente por una necesidad. Nadie cierra el balcón por capricho, sino por una necesidad de espacio. Pero realmente nos damos cuenta que esa ideación, ese salir, diríamos, al espacio es fundamental, es básico, ¿no? En realidad, ahora mismo lo que estamos comentando,
el decreto que tenemos nosotros de habitabilidad es muy coercitivo y además lo que tenemos que tener en cuenta es que los modelos de familia, los modelos de unidades familiares han variado muchísimo. O sea, familias monoparentales, separados y separadas que van a casa del hijo o el hijo va a casa de los separados. O sea, quiero decir, no tenemos una normativa que nos permita, digamos, poder llegar y asistir a todas esas modalidades de familia que tenemos ahora. Lo que has comentado de los jardines comunitarios. Bueno, jardines comunitarios pueden servir, lo que pasa es que en este caso tampoco servirían. O sea, seguramente hay que pensar más que cada vivienda tiene que llegar a tener todas sus necesidades cubiertas, ¿no?, por así decirlo. Exacto, ¿no? Bueno, el modelo desde luego ha cambiado muchísimo. Hoy, Patxi, también, aparte de conversar y tener muy presente todo esto, que lo estamos viviendo en nuestras propias casas, bueno, pues tenemos un punto literario en esta conversación, Patxi. Te animamos también a ver y a escuchar un poema de Mario Benedetti, precisamente sobre la casa, ¿no? ¿Qué supone la casa? ¿Nos acompañas, Patxi? ¿Perdón? Mira, vamos a escuchar un poema. Sí, hemos pensado efectivamente escuchar, ¿no?, a Mario Benedetti hablándonos precisamente de la importancia de la casa. ¿Nos acompañas, verdad? Sí. Vamos a verlo. No cabe duda, esta es mi casa. Aquí sucedo, aquí me engaño inmensamente. Esta es mi casa detenida en el tiempo. Llega el otoño y me defiende, la primavera y me condena. Tengo millones de huéspedes que ríen y comen, copulan y duermen, juegan y piensan. Millones de huéspedes que se aburren y tienen pesadillas y ataques de nervios. No cabe duda, esta es mi casa. Todos los perros y campanarios pasan frente a ella, pero a mi casa la azotan los rayos y un día se va a partir en dos. Y yo no sabré dónde guarecerme porque todas las puertas están afuera del mundo. Qué bien lo dice Benedetti, ¿verdad? Bueno, la verdad es curioso porque paradójicamente la famosa máquina de vivir, la unidad de habitación que hizo Le Corbusier hace ya 60 años, que era lo que él decía, la máquina de vivir, tenía casi todas las cosas que tendrían que tener ahora mismo las viviendas comunitarias, cuando hablo de viviendas de pisos, ¿no? Esos espacios abiertos, esos aterrazamientos, esa luz, esos espacios polivalentes. En fin, creo que en algunos casos hemos perdido bastantes cosas, en otros hemos ganado, evidentemente, ¿no? Pero vuelvo a insistir, necesitamos más instrumentos para poder hacer viviendas más confortables y más versátiles. Así es, echamos mucho de menos, por ejemplo, el deporte, ¿no? El deporte en la calle, al aire libre, los paseos. ¿Qué se puede hacer en una vivienda, no a un precio desorbitado, pero que favorezca de alguna manera el deporte en casa, ¿no? ¿Cómo se podría hacer posible? Bueno, yo voy a comentar una cosa bastante doméstica y bastante casera, que además yo la estoy practicando, que alguien que vive en una casa de pisos, los pisos habitualmente son reducidos. Esto de pasear por el pasillo pues parece como que no es demasiado excitante, pero hay una cosa, que es subir y bajar escaleras varias veces desde arriba hasta abajo, de cada uno de los edificios. Tampoco te vas a encontrar con muchos vecinos, pero quiero decir que dentro de la propia casa es complicado, a no ser que tengas una bicicleta estática o una cinta de correr, o bueno, por supuesto, hacer ejercicios pues, de pilates o de yoga, que efectivamente también se pueden hacer. Pero para hacer, por ejemplo, algo aeróbico, yo, vamos, les sugiero lo de subir y bajar escaleras varias veces de arriba abajo, por ejemplo. Sí, pues nos quedamos con esa oportunidad también de hacer deporte de esa manera, aunque bien es cierto que también se dijo en algún momento que no era factible, ¿no? Que no se podía subir y bajar las escaleras. No sé si definitivamente eso es así o no, pero es cierto que muchas personas a primera hora de la mañana pues practican ejercicio de esta manera, ¿eh? Ahí lo dejamos. Desde luego necesitamos también un poco de aire y un poco de movimiento al cuerpo. Patxi Chocarro, muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer verte. Gracias. Muchas gracias y mucho ánimo para toda la gente, por favor. Muchísimas gracias también para vosotros. Gracias, Patxi. Y ojalá, ¿verdad?, se flexibilicen un poco esas normas también para los profesionales de la arquitectura y del urbanismo. Nosotros seguimos adelante con más temas.